Continuando con el programa, hace mucho tiempo se conoció sobre la nueva medicina germánica. Tiene más de 40 años de descubrimiento por el doctor Hammer. La doctora Mary Garzón el día de hoy nos comenta más sobre esta interesante técnica que se está aplicando en nuestros tiempos. ¿Podrían los padecimientos físicos y las enfermedades tener una relación directa con aquellos sucesos traumáticos que marcaron parte de nuestra vida? El doctor Rick Greenhammer, quien desarrolló la nueva medicina germánica a raíz de un trágico suceso que lo marcó, descubrió, tras un proceso investigativo a 200 casos, que todos los pacientes de cáncer se habían manifestado por un proceso similar en la vida de cada paciente, dando a entender que dicho trauma repercutió de manera física en algún órgano, desarrollando la enfermedad. En la teoría investigada por el Dr. Hammer, dice que enfrentando el proceso natural de aceptación y sobrevivencia, el mismo ser humano se puede regenerar y curar. Muy buenos días amigos, nos encontramos el día de hoy con la doctora Mary Garzón, que nos va a comentar sobre la nueva medicina germánica. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Mucho gusto, gracias a este espacio que me han permitido tener la oportunidad de dirigirme a tanta gente que tiene estas inquietudes sobre el campo de la medicina. Y en este caso me convoca la nueva medicina germánica del doctor Hammer de Alemania. ¿Hace cuánto empezó a estudiar sobre esto? Tengo entendido que la medicina germánica ya tiene algún tiempo desde que el doctor Hammer la descubrió, pero ¿hace cuánto se involucró usted directamente con esto? Bueno, yo me involucré directamente hace unos 4 años a raíz de un diagnóstico de cáncer de mama derecha. Y bueno, estaba pensando en ver otras oportunidades que no sean seguir el protocolo, que son tratamientos invasivos, dolorosos y que afectan tanto a la persona que lo vive como también a la familia y que los dejan inclusive sin la salud y también sin recursos económicos. Tiene toda la razón. Coméntenos un poco, ¿de qué se trata la medicina germánica? La nueva medicina germánica ya ha existido y de muchos años en la naturaleza. No es una cosa nueva, digamos que no ha existido, sino que no se ha sabido. Exacto. Entonces, el doctor Hammer, a raíz, él es un médico alemán que tiene varias especialidades, es un médico de la medicina oficial. Entonces, él es un teólogo, primero estudió teología, después medicina interna, oncólogo, psiquiatra, radiólogo. Y él a raíz, esto fue en el 1978, ya inicia esta nueva medicina germánica y tiene ya 40 años de investigación científica. Y él a raíz de esta vivencia que tiene un evento traumático en su vida, altamente, eh, altamente vivencial de una manera dolorosa por la muerte de su hijo. Un hijo muere, le matan en el mar. Sí, Y tengo entendido que en una el bala príncipe, perdida el príncipe de Saboya lo mata. lo mata en Córcega. Entonces él, después de unos 2 meses, bueno, de 111 días vive este chico de 19 años. El chico se llama Dirk Hammer y por eso después les voy a comentar por qué toma este nombre los focos de Hammer en el cerebro. ¿Ok? Después de 2 meses, este doctor dice, tiene el diagnóstico de cáncer de testículo. Y la esposa, que es oncóloga también, tiene un diagnóstico de cáncer de mama izquierda. Entonces él es un médico que tiene fama, que tiene prestigio y que gozaba de gran salud. ¿Y cómo así cáncer? Así. Y él dice, ¿no será que este evento que viví inesperado y que lo viví altamente doloroso y de manera inesperada y que lo viví en profunda soledad, ¿no será que esto nos está afectando a mí y a mi esposa? Y como era médico y tenía cargo de la Universidad de Múnich, tenía los pacientes porque era ser oncólogo.
y jefe del servicio de oncología. Entonces va a las clínicas y empieza a escribir historia clínica por historia clínica, todas las personas que tuvieron este diagnóstico de cáncer y preguntarles qué evento vivieron anteriormente a este diagnóstico. Y ahí sale la primera ley. Todas, sin excepción, los 200 casos de cáncer de mama, cáncer de, especialmente los cánceres de diferentes tipos. Entonces, tienen un denominador común y un matiz del mismo conflicto. Quiere decir esto que las personas que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama derecha, por ejemplo, si es intraductal infiltrante, todas sin excepción las mujeres tuvieron un conflicto de tipo biológico de separación y de pérdida de la pareja. Y si es que son diestras, porque la lateralidad cuenta en esta nueva medicina germánica. Y todas las mujeres que tuvieron cáncer de mama izquierda, sin excepción, todos los casos, por eso es ley, se cumplen. Todas tenían problemas de separación o pérdida con la pareja, porque el lado izquierdo, este lado, con este es el nido que abrazamos a nuestros hijos y puede ser de nivel simbólico o real, o sea, alguien que esté bajo tu protección. Y esto es la pareja o el padre. Ok. Acá la madre y los hijos, ¿no? Es realmente muy interesante. Estuve investigando un poco también sobre esta nueva medicina. Como usted dice, ya tiene mucho tiempo, tiene 40 años de investigación ya científica. ¿Cuáles son? Habla de 5 leyes, Sí, la nueva medicina. ¿Cuáles son estas 5 leyes específicamente? ya. Entonces la primera ley, continuando con nuestra, digamos, conversación, y para que la gente vaya ya entrando en el contexto de lo que significan las leyes. Se llaman leyes porque es como esto. Si yo boto este papel, lo dejo caer, 1000 veces va a caer. O Ok. sea, esa es la ley de la gravedad. Así son las leyes de esta nueva medicina germánica. La primera ley es la ley férrea del cáncer, así se llama la ley. ¿Por qué? Porque en todos los casos se cumplieron. O sea, todas las personas, y tiene un criterio importante, todas las personas vivieron anteriormente a este diagnóstico algo traumático, inesperado, y que lo vivieron en profunda soledad, quiere decir que no lo compartieron. Y en ese instante, este programa del cerebro, de la psique que le afecta, llamándolo como psique, el alma o el espíritu del ser. Esto afecta a 3 niveles, a la parte psíquica, a la parte del cerebro y a la parte del órgano correspondiente en triada. Esa es la primera ley. De, entonces, y quiere decir que todos, y estos programas asimismo tienen esta afectación, el momento que tiene este proceso, este shock, este impacto a nivel biológico impactante en el ser humano, esto afecta en el cerebro. Es el primer hombre, el primer médico que se le ocurre pensar, decir, a ver, les voy a hacer un TAC cerebral a todas las personas que tienen cáncer. Eso no se ha visto en la historia. Entonces encuentra los focos de Hammer, que son unas dianas, como decir cuando uno tira una piedrita en el agua, así impacta en el cerebro. Entonces esa parte le llama la atención y los otros son como edemas. Entonces Hammer dice, también estaba en servicio de radiología y va a donde el radiólogo y dicen, ¿qué son estas cosas? Dice, estos son artefactos. Pues, ¿qué son artefactos? Es una falla de la Siemens, de la máquina que toma estas radiografías, estas tomografías del cerebro. Entonces le dice, pero ¿cómo? ¿Qué son estos? Son fallas de la Siemens. Se va a la Siemens y dice, no, estos no son fallas. Le vamos a demostrar, doctor Hammer, y vamos a hacer diferentes tomas en diferentes, digamos, campos, o sea, cortes axiales, por eso se llama tomografía axial computarizada, ¿no? Los tags en diferentes, y todo el tiempo salen estos artefactos. Dice, ¿qué es esto? Dice la verdad, los médicos les llamaban artefactos porque no sabían qué es lo que pasaba. Y ahí Hammer se ilumina y dice, si lo que yo estoy viendo, estoy comprobando leyes de la naturaleza. Y se queda estupefacto porque dice, lo que me va a venir después, esto es terrible. Y así es lo que le pasó, fue perseguido, encarcelado, le quitaron el título, estuvo 2 años en Francia
Bueno, Bueno, en aquella época también la ujú, medicina era muy, muy escéptica sobre muchísimos casos. La mente no era tan tomada en cuenta y más bien el cerebro humano era un tabú. Recién hasta ahora no se puede descifrar muy bien cuáles son las funciones y muchas causas cerebrales que ahora estamos dándonos cuenta que sí tienen que ver con mucho corporal. Quiere decir que muchas de las cosas que nos pasan a nivel cerebral y cómo manejamos nuestras emociones nos pueden afectar también de manera física. por supuesto, eso es lo que viene a demostrar Hammer. Pero la diferencia entre un proceso biológico y un proceso psicológico es muy importante, porque estas leyes vienen a afectar a todos los seres vivos. Quiere decir que se cumple en el ser humano, en los animales y en las plantas. Mira, eso es muy interesante. Doctora, con respecto a las leyes y el Ajá, tratamiento que siguió Hammer, ¿cómo se está aplicando o cómo ya. se aplicaría la nueva medicina germánica? La nueva medicina germánica primeramente se basa en el entendimiento de este conocimiento. Es básico que la persona sepa qué es lo que le está pasando. Porque cuando la persona va al hospital y dice, usted señora tiene cáncer y tiene 2 meses de vida, la persona entra en un conflicto, no sabe qué es lo que le pasa, nadie le explica, piensan que es un castigo de Dios, piensan que mi mamá tuvo cáncer, yo también tengo que tener como fidelidad y que se repite eso. Eso no es así. Viene Hammer ampliamente y marca la cancha en esta cosa. Y dice, no, esto no es así. Esto son programas especiales de la naturaleza que hay que comprender y que si le dejamos actuar, porque cada enfermedad llamado programa especial con sentido biológico y que sirven para la sobrevivencia del ser humano y del ser vivo, tiene dos fases, o sea que viene a decir que la fase ya comprueba. La fase tiene la segunda ley es la ley bifásica de todas las enfermedades. La primera es el conflicto activo donde la persona está preocupada, no sabe qué hacer, tiene las manos, tiene los pies fríos, los síntomas del cuerpo, tenemos ya síntomas. Pero eso no ve la medicina oficial, sino ve cuando ya la persona ha resuelto un conflicto y pasa ya a la segunda fase, que es la fase de exudativa, de descanso, y de ahí viene una conflictolisis, es como que la naturaleza, el cuerpo del cerebro y de todo, viene y le da un empujón y le mete en una conflictolisis que se llama, o crisis epileptoide, que es la fase más dolorosa y la más profunda para entrar ya en la sanación. Así pasa, si todos le dejamos hacer este proceso, la gente se sana, como yo. ¿Y cuál fue su experiencia, doctora? Cuéntenos un poco cuál Bueno, mi fue la suya. experiencia fue de una magnitud. Afortunadamente yo vivo en Mindo y tengo un contacto muy grande con la naturaleza, con los animales, soy muy observadora y cuando tuve este diagnóstico, yo lo viví de diferente manera, digamos. Hay gente que lo vive eh, tengo 2 meses de vida, ya no tengo otra oportunidad. Entonces, miedo a la muerte. Y cuando se produce este conflicto, que es miedo a la muerte, porque no es psicológico, es algo biológico, Ujú. de supervivencia, entonces afecta los alvéolos pulmonares y puede ser una proliferación, pero para salvarle a la persona, no es eso. Y entonces yo en este sentido sí quiero hablar de la metástasis, porque creo que es el momento más oportuno de hablar de lo que significa la metástasis como lo entienden la medicina oficial. ¿Qué entiende usted, por ejemplo, por metástasis? Bueno, según lo poco que conozco con respecto al cáncer y porque lo he vivido de cerca en algunos familiares, es cuando el cáncer ya está irrigado en algún órgano y, Mm, y ya prácticamente lo tiene tomado y dicen que no hay ya células sanas, mm. sino que ya prácticamente el cáncer está avanzado. Ajá. Eso es lo que dice, eso es lo que lo que dice la medicina oficial. Y está bien, porque eso así estudian, eso es lo que saben y está correcto. O sea, no estoy en contra de lo que la gente ha estudiado y lo que permanecen hasta ahora. Sin embargo, la nueva medicina germánica viene a demostrar esto. ¿Por qué es lo que sucede? Porque dicen, según la medicina oficial, dicen que las células malignas, cancerígenas, estas malditas, Ujú. se van por el torrente sanguíneo, teoría que nunca ha sido contrastada. Jamás han encontrado una célula cancerígena, ni por el torrente sanguíneo, ni por la linfa, ni por ninguna parte. Entonces, pensando de esta manera lógica,
por dónde se van las células cancerígenas, porque le radian, le queman, le dan quimioterapia, le mutilan y después de 10 años dicen que tiene una metástasis al hueso. ¿Dónde se escondió esta célula cancerígena? Es mi pregunta. ¿Dónde? Si le radiaron, le buscaron por todo, le rastrearon, hicieron horrores. Y después de 10 años, metástasis. Yo tengo pacientes, personas, porque ahora trato con esto, que después de 5 años, metástasis a los huesos. Y entonces, ahí ya es para cuestionarse. Entonces, la metástasis lo que viene a hacer es nuevos conflictos en la persona. Nada más es eso. Que no soluciona un conflicto, miedo a la muerte, miedo a dejar a los hijos abandonados, miedo a perder un montón de cosas, y estos son los programas. Así es que la metástasis, como entiende la medicina oficial, no existe. Y esta comprensión de esta medicina a mí prácticamente me quitó el pánico, porque el cáncer no mata, lo que mata es el pánico y el miedo, eso sí mata. Definitivamente un tema muy interesante y muy extenso para compartir. Podríamos quedarnos horas hablando de este tema porque realmente es polémico, pero es muy interesante. Realmente a mí me ha llamado muchísimo la atención y le invito a la doctora a estar en una nueva entrevista para concluir un poco más sobre esto. ¿Qué podemos decir? ¿Dónde podemos encontrarla para las personas que quieran trabajar con usted en esta nueva formación? Gracias por esta oportunidad. Yo a partir de mi vivencia y de mi propia vida, de forma de vida bien que estoy ahora, en todo caso yo me he convertido en la persona que está difundiendo esta medicina. Y para esto he logrado traer al doctor Eduardo Castellano Cervera de México, que es un médico gineco-obstetra, que viene a dar la primera formación profesional acá en Ecuador, en el Centro de Desarrollo Integral de Tumbaco. Son 5 días. Y entonces va a ser una formación donde vamos a comprender el origen, el proceso y el término de sanación y de curación de esta nueva medicina. Yo puedo dar mis números de teléfonos, 09 94 72 45 72, para cualquier persona que quiera contactarme, porque estoy apoyando especialmente a las mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama. Súper interesante, muchísimas gracias, doctora. Esperamos verles en una nueva oportunidad y pues llamamos a todos los médicos y a todas las personas que están interesadas en esta nueva medicina a acompañarnos y que se ilustren y abramos el campo a nuevas teorías. Bravo.